Buenos días, mi nombre es Jeffrey Eduardo Flores, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Autónoma de Honduras, eh, cursando la clase de Máquinas Eléctricas 1. Nuestro proyecto lleva como nombre Ventilación automatizada para climatización y protección de equipos. Eh, Somos el grupo número 3 y los integrantes somos Ana Abigail Alvarado, Brian Josué Hernández, Fernando David Galindo y su servidor Jeffrey Eduardo Flores. Nuestro objetivo general es diseñar e implementar un sistema de ventilación automatizado y eficiente basado en un microcontrolador Arduino y un sensor de temperatura y humedad con precisión para reducir el consumo energético, sino que también garantice un funcionamiento estable a largo plazo. La introducción, el proyecto se enfoca en la gestión inteligente de la temperatura para resolver el problema de alto consumo energético de los sistemas de ventilación convencionales que operan de forma constante o con temporizadores. La solución es el desarrollo de un prototipo de ventilación inteligente basado en un sensor de temperatura, humedad y un microcontrolador Arduino en el cual optimiza el enfriamiento al activar los ventiladores solo cuando la temperatura excede un umbral predefinido. Esta tecnología resulta en una notable mejora de la eficiencia energética y prolongación de vida útil de los equipos. El marco teórico. El control automatizado de la temperatura representa un avance significativo en la gestión eficiente de los recursos energéticos y en la creación de entornos confortables y funcionales. Estos sistemas son fundamentales en aplicaciones como el control ambiental en laboratorios, oficinas, hogares y otros espacios donde mantener condiciones óptimas es crítico, ya sea para proteger equipos, mejorar el confort o cumplir con requisitos específicos. La integración de sensores, actuadores y microcontroladores permiten optimizar el consumo energético y reducir la intervención humana, facilitando la operación continua y eficiente. Los materiales y equipos necesarios para construir el prototipo son un motor de DC, en este caso es la ventiladora, el sensor de temperatura de HT11, sensor LDR para medir la intensidad lumínica como alternativa o complemento al control ambiental, el microcontrolador Arduino, un transistor, fuente de alimentación, adaptador de corriente o baterías, cables y protoboard para las conexiones y pantalla LCD 1602 para la visualización de la lectura tomada por el sistema. A continuación, mis compañeros van a continuar con el circuito y el funcionamiento, también como cálculos hechos del prototipo. Y de mi parte esto sería todo. Habla Fernando Galindo, yo estaré continuando con la exposición y estaremos abarcando lo que es el funcionamiento del circuito de ventilación automática y sus partes. Este proyecto consiste en un sistema de ventilación automática que se activa según las condiciones del ambiente. Este prototipo se utilizó un sensor DHT11 para medir lo que es la temperatura. El objetivo es mostrar cómo cada parte del circuito trabaja para activar el ventilador de manera automática. Tenemos lo que son las partes del circuito que vamos a ver. Tenemos el sensor mencionado, el DHT11. Detecta lo que es la temperatura y bueno, es el que nos permite saber si la temperatura está alta o baja.
Tenemos lo que es el Arduino Uno, que es básicamente el cerebro, el que lee el valor del sensor y toma las decisiones. Si el valor es muy alto, muy bajo o pasa de cierto umbral, manda señal para, para el motor. Tenemos el MOSFET IRFZ42N, funciona como un interruptor electrónico. Permite que el motor, permite que el motor reciba suficiente corriente para encender. También tenemos el motor DC, en este caso es el ventilador. El motor DC ventilador trae lo que son, cabe recalcar algo importante, que trae imanes permanentes, o sea que la bobina de campo, y no tiene bobina de campo separada. Tenemos un campo fijo, solo se alimenta la armadura, el inducido, y ya que no hay bobinas de campo separadas, equivale a un motor tipo shunt, donde el campo y la armadura están en paralelo y reciben el voltaje. Se usa este tipo de motor ya que ocupamos una velocidad constante y estos motores son eficientes para ello. ¿Okay? También tenemos lo que es el diodo. Usamos el diodo FR107, es el que nos protege de picos de voltaje del motor, y la pantalla LCD, que nos muestra lo que es la temperatura y el estado del ventilador, si está encendido o si está apagado. ¿Okay? Vamos a ir lo que es el funcionamiento del circuito, cómo es que funciona. Bueno, primero, en primer lugar, el sensor, el DHT11, lee la temperatura. El Arduino lee el valor de esta temperatura, si es muy alto o es muy bajo. Si la lectura supera cierto umbral, entonces le da paso de corriente al motor, encendiendo el ventilador. Si la temperatura es muy baja, el Arduino envía el comando low al MOSFET, que corta la corriente, parando el ventilador. Luego la pantalla muestra en tiempo real lo que es la temperatura y el estado del ventilador, si está encendido o si está apagado. Todo esto funciona en un ciclo de 5 segundos. Lo que se refiere a eso, que el Arduino constantemente, cada 5 segundos, está leyendo lo que es la temperatura del sensor para decidir si va a enviar una corriente al MOSFET o si la va a desactivar de acuerdo a la temperatura. Cada 5 segundos la está leyendo para decidir si encender o apagar el motor, y luego se refleja en la pantalla. Aquí tenemos un pequeño flujo de operación que básicamente es un resumen. Primero es la lectura de la temperatura, el procesamiento, si se enciende o se apaga. Luego es la activación del motor. Ya después de evaluar si la temperatura es alta o baja, se enciende o se apaga, y luego se visualiza en la pantalla LCD el ciclo de 5 segundos. Bueno, concluyendo, el sistema demuestra cómo sensores y microcontroladores y la electrónica básica pueden automatizar procesos. Concluimos que el circuito cumple con su función de activar el ventilador de forma inteligente y eficiente. ¿Okay? Y ahí podemos apreciar también lo que es nuestro diagrama unifilar del circuito, donde aparece el Arduino, las resistencias, lo que tenemos es la fuente de voltaje, que usamos una batería de 12 voltios, el diodo, el MOSFET y el motor ventilador. Okay. Muchas gracias y continuamos con mi compañero. Muy buenos días. Yo les estaré hablando sobre la parte del funcionamiento del prototipo, ¿verdad? Así como mi compañero les explicó antes sobre el montaje, dando un pequeño repaso. Lo que estamos haciendo aquí es, mediante el uso de Arduino, controlar un MOSFET a través del protocolo PWM, ¿verdad? En este caso estamos controlando un motor, que sería un ventilador, a varias velocidades. Esto se da mediante el PWM, como se vio en el código. Se controla a una tasa alta y a una tasa mediana para controlar una velocidad mediana y una velocidad alta del ventilador, siendo una velocidad máxima, ¿verdad? Bueno, en este caso pues tenemos un MOSFET conectado mediante su gate hacia el Arduino. Esa parte lo que hace pues sería enriquecer el MOSFET y que él se abra totalmente como un switch o parcialmente, viéndolo así como un potenciómetro para el ventilador, ¿verdad? En este caso tenemos un sensor de temperatura
que lo que hace es mandarle la señal al Arduino. El Arduino la procesa y decide si está para velocidad media o velocidad alta, o si ya la temperatura logró bajar lo suficiente como para apagarse. En este caso, en el código lo logramos ver, ¿verdad? Tenemos para una velocidad media que encienda a 24 grados y se apaga a 23 grados. Bueno, y para una velocidad máxima estaríamos encendiéndonos a los 26 grados y apagando los 25. Una vez que apague la velocidad máxima, pues la orden sigue todavía de la velocidad media que sigue encendida. Para lograr este efecto, vamos a utilizar una pajilla y vamos a soplar directamente sobre el sensor de temperatura, ¿verdad? Nos debería marcar, una vez superando los 24 grados, debería encenderse el ventilador a una velocidad media. Y una vez superando de nuevo los 26 grados, él debería de encenderse en una velocidad alta, que lo estaremos viendo en un momento. Vamos a empezar soplando acá directamente para que suba la temperatura. Ahí tenemos 24 grados, lo que nos da una velocidad media, ¿verdad? Y ya pasó a los 27, dándonos una velocidad máxima. Cuesta apreciarse un poco en cámara la diferencia de velocidad, ¿verdad? Es más fácil verlo en persona, pero se escucha un leve pitido del ventilador debido a que no está en su potencia nominal, ¿verdad? En su velocidad más alta. De igual forma la pantalla nos está demostrando de que estamos en velocidad media ahorita, 24 grados. Y debería estarse apagando en un instante en cuanto logre bajar a los 23 grados. La temperatura ambiente está rondando ahorita los 22 grados, 22.5, entonces se va a tardar un momentito. De igual forma el ventilador está soplando directamente hacia el sensor, lo que va a ayudar un poco a que este logre enfriar más rápido y lograr apagarse por completo. Entonces, dándole un momento, debería estar llegando. Y ahí estamos, 23 grados, el ventilador se apagó y se logra ver cómo se detiene. De nuevo lo voy a soplar solo para ver si lo logro encender en máxima potencia, para, grabando directamente el ventilador, lograr ver si se aprecia la diferencia en cámara. Y ahí está en máxima potencia, máxima velocidad. De nuevo la pantalla nos lo confirma y se escucha un poco más suave el motor. Y ahí está el pitido de nuevo, llegamos a 24 y estamos en velocidad media. Este sería nuestro prototipo y el funcionamiento de tal. Una pantalla conectada al Arduino, un Arduino recibiendo información de un sensor de temperatura, y mediante esa comparación y lo que se ha programado en el código, le envía la señal al MOSFET que decide le envía la señal al MOSFET, señal más alta, señal más baja, y eso nos dice a qué velocidad estaríamos encendiendo el motor, variando, ¿verdad? La potencia, voltaje y corriente, ¿verdad? De igual forma se hicieron las mediciones de ambos casos, velocidad media y alta, que se estarán explicando siempre en el video. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Abigail y ahora me toca explicar la parte de los cálculos que hicimos sobre el motor DC de nuestro prototipo. Es decir, qué pasa eléctricamente con el ventilador cuando el sistema cambia entre velocidad media y velocidad alta. Y cómo estimamos la velocidad de giro y la eficiencia del motor. Mi compañero Brian ya les explicó el funcionamiento general. Al sensor de temperatura se le manda la señal al Arduino, el Arduino compara con los umbrales del código y mediante el PWM controla el MOSFET para que el ventilador funcione a una velocidad media o a una velocidad máxima. Dependiendo si estamos alrededor de 24 grados Celsius o a los 26 grados Celsius. En lo que a mí respecta, yo me voy a centrar en lo que pasa con el motor en esos puntos en específicos, usando las mediciones de voltaje y corriente. Los datos experimentales que utilizamos en nuestro prototipo.
Aquí trabajamos con dos puntos principales, que son punto 1 cuando es velocidad máxima y punto 2 cuando es velocidad media. El punto 1, la tensión en el motor es de 12.15 voltios. La corriente es de 65.9 miliamperios. Aquí la velocidad nominal es de 1200 RPM. Este punto representa el motor trabajando cerca de su condición inicial. Aquí podemos ver los cálculos ya sustituidos, ¿verdad? Y el segundo punto es la velocidad media, cuando la tensión en el motor es de 5.28 voltios y la corriente es de 28.27 miliamperios. Estos dos valores de voltaje y corriente se midieron con el multímetro cuando el motor estaba a velocidad alta y a velocidad media. Ok, ahora para calcular la velocidad del motor. En motores de corriente continua, cuando la carga mecánica se mantiene más o menos constante, podemos considerar que la velocidad de giro es aproximadamente proporcional al voltaje de alimentación. Esta relación la podemos ver justo acá, que dice N igual a B. O sea, y esto traducido a la fórmula que usamos, en este caso en la presentación y en el informe, podemos ver que RPM 2, o sea, la velocidad de giro 2, es igual al voltaje 2 entre el voltaje 1 por la velocidad nominal. Y V1 representa lo que es el voltaje nominal también. Y V2, en este caso, es donde queremos estimar o es el valor del voltaje al cual queremos estimar esta nueva velocidad. Entonces, haciendo los cálculos, vemos que nuestro voltaje 2, perdón, es 5.28 voltios y nuestra nueva velocidad es de 521 RPM. Entonces, concluyendo con esta pequeña parte, decimos que a 5.28 voltios, que corresponde a nuestra velocidad media del ventilador en nuestro prototipo, el motor estaría girando aproximadamente a 520-21 RPM. También nosotros hicimos un cálculo cuando nuestra velocidad intermedia es de 7.5 y eso nos da una velocidad nueva de 741 RPM. Es decir, que si el motor se alimentara a 7.5 voltios, la velocidad calculada sería de unas 740 RPM. Un valor intermedio entre nuestra velocidad media y nuestra velocidad nominal, que si recordamos, pues nuestra velocidad nominal es de 12.15 y nuestra velocidad media es de 5.28, como vemos en los cálculos. Aquí cabe aclarar que no contábamos con un equipo especializado para poder medir la velocidad real del motor. Entonces, por esa razón, nuestras velocidades simplemente son calculadas. Pero se obtiene a través de aplicar la relación teórica entre voltaje y velocidad de motores DC.
Ahora les voy a hablar sobre los cálculos de potencia y eficiencia. Una vez conocida la parte de velocidad, pasamos a los cálculos de potencia y eficiencia del motor. Primero definimos la eficiencia como la potencia de salida entre la potencia de entrada por el 100%. La potencia de entrada, pues, es la potencia de entrada eléctrica que recibe el motor. La potencia de salida sería la potencia de salida mecánica, la que realmente convierte en movimiento el ventilador. La potencia de entrada se calcula con la fórmula básica, que es potencia igual a voltaje por corriente. Aquí tenemos dos casos, que son cuando, de nuevo, tenemos velocidad alta y velocidad media. Tomando los datos medidos de velocidad media, que es voltaje 5.28 voltios, la corriente de 28.27 miliamperios, la potencia de entrada, al hacer esta multiplicación nos da 0.149 watts, que como pueden ver en el lado izquierdo, ahí está, caso 1, la potencia es 0.149 watts. Para pequeños motores DC como este, se suele manejar una eficiencia típica aproximada del 70%. Ahora, para la potencia de salida, como no teníamos cómo medir la potencia mecánica directa, o directamente, perdón, asumimos que nuestra potencia de salida va a ser el 0.70 por nuestra potencia que nos había dado anteriormente, o nuestra potencia de entrada, que es de 0.149. Nuestra potencia nueva, o sea, nuestra potencia de salida, ahora nos da un valor de 0.104 voltios. Ahora, en el caso 2, que es cuando tenemos una velocidad alta, nuestro punto nominal es voltaje igual a 12.15 y nuestra corriente es 65.9 miliamperios. Al sacar nuestra potencia de entrada, haciendo la multiplicación de 12.15 por 65.9 miliamperios, nos da una potencia de entrada de 0.801 watts. Calculamos la eficiencia con esta fórmula y nos da también una eficiencia del 70%. Ahora, para sacar nuestra potencia de salida, multiplicamos nuestra eficiencia por nuestra potencia de entrada, que nos da un valor de 0.561 watts. Entonces, de forma resumida, a 5.28, que es nuestra velocidad media, el motor consume unos 0.149 watts y entregaría alrededor de 0.104 watts de potencia útil. A 12.15, que es nuestra velocidad máxima, el consumo sube a unos 0.801 watts y la potencia útil estima alrededor de los 0.561 watts.
Repito, estos valores de eficiencia y potencia son calculados. Nada de esto pudimos medirlo ya en nuestro prototipo por falta de presupuesto y tener lo necesario. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto con nuestro prototipo? ¿Qué nos dicen todos estos números sobre el comportamiento de nuestro prototipo? Primero, que al reducir el voltaje del motor desde unos 12 voltios hasta alrededor de 5 voltios, la velocidad baja de unas 1200 RPM a unas 520-21 RPM. Y que a un valor intermedio como 7.5, que fue nuestro caso hipotético, que no lo colocamos, tendríamos alrededor de 140 RPM. Esto encaja con lo que vemos en la práctica cuando el Arduino cambia entre velocidad media y velocidad alta mediante el PWM. Segundo, que con los cálculos de potencia y eficiencia entendemos mejor el consumo energético del ventilador en cada punto de operación y comprobamos que el motor trabaja dentro de los valores razonables para este prototipo. En resumen, o para finalizar, la parte de los cálculos del motor nos permite traducir el funcionamiento del prototipo a lo que son los números. Vemos cómo cambia la velocidad, la potencia y la eficiencia cuando variamos el voltaje, y eso complementa la explicación del control que ya vimos con el sensor, el Arduino y el MOSFET.